Bueno. Ahora sí, ahora sí. Hola, buenas tardes, noches, ¿cómo estáis? Gracias por venir a la presentación de Dan Turner, detective de Hollywood. Primeros casos, encantado de estar en Madrid, ya me tocaba, mucho tiempo sin venir. Muchas gracias a Juan de Estudio en Escarlata por cedernos este espacio. Estamos aquí tan a gusto y estoy aquí con el amigo y compañero Jesús Palacios. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? Pues bien, encantado también de estar aquí esta tarde con todos vosotros y bueno, especialmente que tuvieras en su momento pues la idea de editar otra serie de aventuras del detective Dan Turner y contar conmigo también para escribir un pequeño prólogo introductorio y bueno, pues gracias a eso también estamos aquí reunidos precisamente hoy. Exacto, Jesús, porque realmente lo que ha provocado esta locura, por así decirlo, de este nuevo volumen de Dan Turner ha sido Las estrellas mueren de noche, de Editorial Valdemar, que para mí fue un descubrimiento realmente muy interesante. Yo la verdad es que lo descubrí y para mí fue, tanto al personaje como al autor, fue realmente un gran descubrimiento. Dan Turner y Robert Leslie Bellem. ¿Qué podemos decir de ambos? ¿Qué podemos comentar? Bueno, podemos comentar que son un autor que ahora mismo estaría probablemente en prisión por escribir el tipo de historias que escribió. En su momento no, en su momento pues era algo bastante más habitual, más normal, aunque también hay que decir que eran historias publicadas en los Spicy Pulps, las revistas pulp picantes, no eran los pulps también, digamos así, más comerciales al uso, sino aquellos que iban dirigidos a un público adulto y aficionado pues a las señoritas en ropa interior y a los encuentros ardientes entre los héroes y los villanos y las mujeres fatales, y que su autor pues es prácticamente un desconocido para la mayoría de aficionados tanto a la literatura popular como no digamos ya a la literatura general, e incluso dentro del contexto de la novela negra, de lo que fue los primeros tiempos del hardboiled americano, pues también una figura muy oscura para el lector en castellano, incluso me atrevería a decir que en general, ¿no? Muy tapada por todos los escritores clásicos de pulps más prestigiosos como Black Mask, donde se generó, digamos, ¿no? Donde se fraguó el género hardboiled y la novela negra clásica americana, y bueno, pues frente a nombres como los de Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Ross MacDonald, James M. Cain, incluso Ernest Stanley Garner y otros similares, pues el pobre Robert Leslie Bellem no tenía nada que hacer, digamos que a título póstumo, porque en su momento sí fue un escritor bastante popular, que incluso se llegó a llevar al cine y que conoció versiones en cómic y bueno, pues que con este personaje en concreto de Dan Turner fue muy, muy querido y muy seguido por los aficionados a este tipo de literatura. Sí, es curioso porque yo lo desconocía y me fue muy bien, Jesús, el tema de Valdemar, el prólogo que hiciste. Pues eso, que estamos ante un personaje y un autor que publicaba, como decía, en los pulp del suburbio, ¿no? Estamos un poco en la periferia del suburbio, ¿no? Culture Publications, ¿no? Creo que se llamaba. Era la editorial que perpetraba estas obras. Y a mí me gusta mucho, ¿no? Esta literatura oscura, esta literatura ya perdida, ignota, recuperarla hasta cierto punto en este tipo de publicaciones, ¿no? Yo creo que es también un plus, porque realmente se encuentran también joyas como estas, porque realmente yo lo considero muy divertido, los relatos de Dan Turner, en general este autor y este personaje en particular, y también, Jesús, estos primeros relatos, ¿no? Porque como tú dices, son cronológicamente los 7 primeros del personaje, debutó en 1934, y aquí Culture Publications estaba todavía, pues tenía más de spicy, ¿verdad? Tenía menos censura. No sé cómo lo podríamos considerar, pero estamos un poco ante el Dan Turner más puro o más primigenio, podríamos decir. Yo no sé si nos gusta más, nos gusta en general Dan Turner, o podemos describir un poco esa evolución del personaje. Bueno, efectivamente, yo cuando publiqué el primer volumen de relatos de Dan Turner en Valdemar, en su colección de Cruz Diógenes, lo que hice fue una pequeña selección de una, como habrás comprobado, inmensa cantidad. O sea, el grado de capacidad creativa de Robert Leslie Bellem y de muchos de aquellos profesionales de la pulp fiction es asombroso. O sea, son de una promiscuidad literaria realmente espeluznante en cierto modo, y entonces lo que hice fue pues bueno, investigar un poco, leer también libros escritos por
críticos de la literatura pulp y rastrear un poco también aquellos relatos que a mí, como aficionado también al cine fantástico y de terror y al mundo del cotilleo hollywoodiense, ¿no? A ese Hollywood Babilonia ilustrado por Kenneth Anger, pues me podían llamar más la atención para hacer una primera aproximación al personaje y presentarlo a un público lector que yo ya sabía que iba a ser escaso, pero que bueno, pues llegara a través de aquellos cuentos que tenían elementos más fantásticos, más extravagantes, más relacionados también con personajes de la fauna de Hollywood, pues como Bela Lugosi, con películas clásicas de terror, y con ese entorno también paralelo casi al del Spicy Pulp, que es el de los Menace Pulp, las revistas Pulp salvajes Pulp y todo este tipo de publicaciones y demás. Entonces ahí fue un poco mi primera intención, el seleccionar una serie de cuentos de las distintas etapas del personaje que tocaran estos palos, estos aspectos que podían tener más atracción a un primer público que llegara. Entonces me pareció muy acertado por tu parte y muy buena idea el comenzar desde el principio. Es decir, empezar la casa por los cimientos y recuperar las primeras historias del personaje tal y como fueron publicadas cronológicamente, ¿no? Porque efectivamente yo creo que eso nos da, por un lado, la oportunidad de comprobar cómo era el personaje en sus inicios y al mismo tiempo de ver también, comparando con algunos de los relatos de la anterior antología, cómo este evolucionó. Es cierto que en un momento determinado los Spicy Pulp de Culture Publications sufrieron también el embate de la censura. A finales, yo creo, más o menos de los años 30 hizo su aparición toda una serie de juicios, de demandas, etcétera, que acabaron con la existencia de estos pulps más salvajes, como eran los Spicy o los Menace Pulps, y Culture Publications cambió el nombre de la propia editorial. Trojan Publications. Y cambió también el nombre de sus publicaciones, pero mantuvo el personaje porque efectivamente, como decíamos antes, había alcanzado un nivel de popularidad bastante atípico para un personaje creado en este tipo de publicaciones, y lo mantuvo durante bastante tiempo. Incluso llegó a tener una publicación propia como detective de Hollywood, un pulp a su propio nombre, que incluía historietas, etcétera, pero donde efectivamente, pues claro, ya se había rebajado la parte spicy, la parte más picante del personaje y de sus aventuras, se había rebajado notablemente. Entonces, efectivamente, estas primeras aventuras son bastante más calientes, bastante más hot y más picantes que las que vinieron después, y tiene un desparpajo absolutamente descarado en sus relaciones con el sexo, iba a decir débil, que está muy mal visto ahora decir tal cosa, máxime porque además no es cierto, porque efectivamente nunca lo fue y tampoco lo es en estos relatos, donde habitualmente son mujeres fatales, asesinas y personajes hay de todo, son mujeres de armas tomar, moralidad, exactamente. Sí, o sea, sí, la verdad, Jesús. ¿Quién es Dan Turner? Para si algún amigo que esté por aquí no lo sabe muy bien, vamos a explicar un poco también el personaje, ¿no? Un poco quién es y también qué diferencia a Dan Turner, a este particular detective de Hollywood, de otros sabuesos, de otros detectives privados, del hard-boiled o de esa época. ¿Qué connotaciones propias tiene? ¿Qué propias características? Yo creo que quizás una de las principales sea el humor. Yo no sé si decirte humor voluntario o involuntario, o hasta qué punto. Y luego, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, en el trato, lo rudo que es? Yo en ocasiones, no sé si lo comentamos, que lo veo también a Dan Turner como una mezcla casi de Conan y de Sherlock Holmes, quizás, ¿no? Por un lado es muy duro, muy expeditivo, y por otro lado también en ocasiones te resuelve un caso de una manera muy empíricamente correcta, y yo creo que es muy, muy particular, ¿no? Muy especial este Dan Turner. Hombre, yo creo que la principal característica y la que le ayudó también a hacerse un hueco en ese mundo tan darwinista social que es el de los detectives privados de la literatura negra es el ser un detective de Hollywood. Luego ha habido muchos más, ha habido, no siempre especializados estrictamente en el mundo del cine, pero sí en esos ambientes. Se podría decir hasta en cierto modo que Leslie Belen es el tatarabuelo de James Ellroy, en ese sentido. Es un detective angelino, es un detective que todos sus casos tienen que ver con las estrellas. Es a quien acuden las estrellas de cine y los productores, los directores, guionistas, etcétera, cuando tienen un marrón, cuando tienen un problema. Y ese
problema no necesariamente es muy honrado o muy honesto. Es decir, en ese sentido también es un detective, como tú decías, un poco más cínico y más Vivales de lo habitual. No estamos ante un caballero sin espada tipo Philip Marlowe, no estamos tampoco ante un tipo, digamos que duro, pero con una profesionalidad a prueba de balas como Sam Spade o como el Continental Op de Hammett, tipos con su propio código moral. Su propio código moral es que no tiene código moral, básicamente. Entonces él lo dice, además, en relato tras relato, se mueve por la pasta. Se jacta de su... Sí, sí. Exactamente, se jacta de su cinismo, se jacta de su profesionalidad en el sentido de cobrar siempre a los clientes. O sea, en ese sentido sería interesante ver cómo se podría desenvolver en el mundo de los autónomos madrileños y españoles en general, porque ahora es bastante más complicado que en sus tiempos, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las características principales, ser un detective que arregla los asuntos sucios de las estrellas de Hollywood, que era algo que a lo mejor alguno podía haber hecho ocasionalmente, pero no de forma estrictamente profesionalizada. Dices tú que es un poco mezcla de Conan y Sherlock Holmes. Yo creo que es más Conan que Sherlock Holmes. O sea, sus métodos holmesianos dejarían bastante que desear si le pillara Conan Doyle o le pillara el detective, ¿no?, del 221B, porque en realidad pues resuelve todo a punta de pistola, a golpes, y sí, con algunas deducciones. Sí, en ocasiones tiene destellos. Sí, pero son destellos de estos como intuitivos, que son un poco... Que bueno, eso es un lugar común también en el género que seguimos viendo ahora. En todo el género, además, no solo en el hardboiled y el negro, sino también en el deductivo y tal, pues estamos todos al cabo de la calle de ver cómo el detective, el inspector de policía, en el último cuarto de hora del episodio, porque ahora esto es más de serie que de novela, aunque en las novelas también ocurre, pero son mucho más largas y más pesadas, y entonces de repente cuando está que perdido entre la maraña de crímenes, de sospechosos y demás, pues no sé, su mujer cuando va a servir el asado dice algo así como: me ha quedado estupendo el cerdo de Yorkshire, y entonces al otro dice: Yorkshire, cerdo, ¡ah! Y sale corriendo y ya lo soluciona. Bueno, pues eso es un poco el método deductivo de Dan Turner también, que de repente dice: coño, esto, 2 más 2, pum, y ya está, lo soluciona. Pero yo creo que es un adelantado en cierto modo a su tiempo, porque es un tipo de detective hardboiled que se va a establecer más, yo creo, en ese sentido, más en los últimos años 30 y 40, sobre todo con autores como Mickey Spillane y como autores británicos como Peter Cheney, que sí van a ir directos a lo esencial en el detective hardboiled, despojándole bastante del romanticismo que asociamos al personaje, que es más cinematográfico que literario, y van a ir más a eso, al tipo duro profesional que está totalmente en el límite de convertirse él mismo en criminal, porque es lo que decíamos aquí. Si él cree que hay que echar una mano para esconder un cadáver, sí, en ocasiones chantajear a alguien porque bueno, el caso lo pide, pues no le va a hacer ascos al tema y no va a tener ningún tipo de escrúpulo moral en hacerlo. No tiene remilgos. Hemos hablado también, Jesús, de dónde juega Dan Turner, ¿no? En qué campo se mueve. Y yo creo que es muy importante tanto el personaje, como has dicho, como este Hollywood que nos muestra aquí en todos sus relatos. Este Hollywood que yo no sé hasta qué punto está distorsionado, pero me parece maravilloso adentrarse en este Hollywood que... La transición, quizás aquí en el 30 y pico, ¿no? Entre el mudo y el sonoro, ¿no? Es realmente increíble esa fauna que nos presenta Robert Leslie Bellen, esa fauna de starlets, de productores sin escrúpulos, de todo tipo de personajes de la farándula, de personajes de periodistas, y cómo crea los casos, ¿no? Yo creo que es muy importante también ese Hollywood que pinta, y yo no creo recordar que él tuvo relación con el cine, no sé si trabajó de extra o tuvo una relación profesional hasta cierto punto con el cine, el autor, Robert Leslie Bellen, y yo no sé si permea esa relación y hasta qué punto se inspiraba en la realidad, ficcionaba o... ¿Era ese Hollywood tan podrido y tan hediondo como parece aquí en este Dan Turner, o yo creo que es muy exagerado el tema? Bueno, yo creo que como todo en Hollywood
es la frase también, por citar una película, entre la realidad y la leyenda imprime la leyenda, ¿no? Y la leyenda siempre es mucho más rica y mucho más divertida que la realidad, aunque también hay que decir que en el caso de Hollywood, del Hollywood entonces y probablemente del Hollywood de ahora, ¿no? Y del mundo del espectáculo de ahora ya no es tanto el mito de Hollywood, de Tinseltown, de la meca del cine, como el show business, ¿no? En general, que incluiría ahora mucho más seguramente el mundo de la música, de las divas del pop, del rap, de los videoclips, de las series de televisión, etcétera. Pero yo creo que en cierto sentido tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Lo estamos viendo constantemente con todo tipo de escándalos, de rumorología y de historias. Entonces, en ese sentido, lo que fundamentalmente traslucen los relatos de Robert Leslie Bellen es el mundo al que dedicaban pues Luella Parsons y la otra que ahora no me sale el nombre, famosa cronista de Hollywood, sus columnas, ¿no? Hedda Hopper, las que se dedicaban a sacar todos los trapos sucios con ansia puritana y moralista, pero dándole a los lectores lo que querían, que eran, pues eso, adulterios, ese escándalos, morbo que buscaban, ¿no? Matrimonios fuera de la ley, etcétera, ¿no? Y todo eso está obviamente en los relatos de Bellen, porque estaba también en las revistas de cine, en el Variety de la época, en todo lo que rodeaba el mundo de las estrellas. Y como por otro lado había mucho menos control en ese sentido, ¿no? De hecho, se estaba gestando en esa época la aplicación del código Hays. Casi podría decirse que los relatos más spicy de Dan Turner son pre-code, y los otros ya son post-code, como ocurre con las películas, ¿no? Como pasaba con las primeras películas de gángsteres y las primeras películas de terror y demás de directores como Howard Hawks o Michael Curtis o Von Sternberg y demás, que eran mucho más directas, mucho más sexys, mucho más violentas que las que vinieron a partir del año, sobre todo 34, en que entró realmente en vigencia el código Hays, ¿no? Y en ese sentido hay un paralelismo con el mundo del cine que es muy, muy interesante. Yo por eso también, en su momento, un poco rebuscando en la increíblemente rica y vamos, inabarcable fauna de los detectives, los antihéroes, jugadores, gángsteres y tal, de la Pulp Fiction de la época, de todas las revistas, desde Black Mass hasta Detective Stories, etcétera, me decidí por Dan Turner porque a mí mismo, como aficionado al mundo de Hollywood y al mundo del Hollywood clásico, como fan de Kenneth Anger y sus Hollywood Babilonia y de todas estas historias que nos han contado de asesinatos atribuidos a Randolph Hearst, de Howard Hughes escondido en su mansión, etcétera, pues me parecía que tenía un plus de interés, aparte del literario, relacionado con la novela negra, con el policíaco, con el interés para el cinéfilo y para el amante del cine clásico, ¿no? De plantearle estos enigmas criminales resueltos de manera tan divertida y tan rápida y tan eficaz, implicando casos e historias que son muy fáciles de reconocer muchas veces, otras no tanto por el tiempo que ha pasado, pero muchas veces sí que vemos en sus relatos referencias muy directas a escándalos como los matrimonios de Chaplin u otros por el estilo, recogidos directamente. Sin duda, es difícil a lo mejor reconocer, tú has apuntado algunos, pero salen personajes reales, ficcionados. Algunos casos tenemos a Chaplin, tenemos en primeros casos, tenemos a Marlene Dietrich, yo creo, bastante evidente. Y eso también es un juego, ¿no? De adivinar un poco, no es el personaje real, evidentemente, siempre con el componente de la ficción, pero yo creo que lo hace más realista, más creíble, ¿no? Meter algunos personajes, y supongo que han pasado muchos años, en esa época era más fácil reconocer a quién se refería o alguna referencia que usaba. Yo creo que algo importante también de Dan Turner, en este caso primeros casos y en general, es el lenguaje que usa Robert Leslie Bellen. Yo creo que eso también tenemos aquí un tema interesante, es este slang salvaje, esta jerga que usa, que para traducirlo no ha sido fácil, pero es realmente divertido, es realmente ocurrente. Yo la verdad que me maravillaba ya cuando leí el primero, el de Valdemar, y al trabajar en realmente es una metralleta de ocurrencias, de comparaciones, de slang también de americano de los años 30, ¿no? Porque yo supongo que la propia jerga va evolucionando y va cambiando. Y ha sido complicado eso, pero yo creo que es muy chulo y es una de las bazas de Dan Turner,
ese humor, que luego hablamos si es voluntario o involuntario, hasta qué punto es el personaje una parodia o no, pero yo creo que es muy importante el slang, ¿no? El lenguaje este tan rebuscado, esta jerga, que lo hace tan especial este Dan Turner. No sé si otros pulp de la época tiraban tanto por ahí. Yo creo que es un poco único en ese sentido, ¿no? Yo creo que sí, por lo que apuntabas, ¿no? Y es el uso absolutamente imaginativo, constante y conspicuo que hace de no solo ya del slang real de la época, conocido, que podían compartir todos los escritores de Hardboiled y que tenía que ver con el mundo de los bajos fondos de Lampa de la época, sino también y sobre todo con los que él se inventaba. Él mismo creó neologismos y sobre todo tenía una capacidad para crear metáforas ultra imaginativas, rápidas y completamente terminantes, que es, digamos que poco habitual entre los escritores del género. Entonces, ahí, desde luego, sin duda, estaba atrapando a muchos lectores, al igual que lo hacía con esa suerte de Roman Acklé de lanzar directas o indirectas a los escándalos hollywoodienses de la época, que como efectivamente tú decías, ahora muchos de ellos nos resultan oscuros, e incluso aquellos que reconocemos relacionados pues con estrellas es como Bela Lugosi, Boris Karloff, como Chaplin, como Marlene Dietrich o directores de la época como Howard Hawks, etcétera, ahora para la mayor parte de la gente son casi tan oscuras como las demás, ¿no? Pero el slang es inventivo hasta unos límites que realmente llaman la atención. De hecho, llamaron la atención de uno de los más grandes humoristas estadounidenses, ¿no? Que es ese J. Perelman, uno de los guionistas de las mejores películas de los hermanos Marx y él mismo un mago del lenguaje, que era fanático absoluto, ¿no? de las aventuras de Dan Turner, entre otras cosas, precisamente por ese lenguaje creativo, absolutamente ese absoluto desparpajo y descaro en utilizar todo tipo de neologismos y también de figuras, iba a decir poéticas, pero sí, poéticas son a su manera, ¿no? Aunque sea la manera del Hardboiled. Y ahí hay que reconocerle un talento que yo equipararía al de otro autor mucho más, digamos, admitido en el limbo, aunque por desgracia en España también muy poco y mal editado, que es Damon Runyon, que es uno de los grandes escritores americanos de relatos breves, algunos de ellos también de tipo Hardboiled, pero muchos otros pues más realistas, humorísticos, y Damon Runyon está considerado uno de los grandes creadores del lenguaje americano de su tiempo y moderno, y precisamente por ese ingenio. Y yo creo que Leslie Bellem sería el Damon Runyon de la serie B, ¿no? de la Pulp Fiction. Vamos a hablar un poco más del autor, de Robert Leslie Bellem, si te apetece, Jesús. No solamente lo referente a este Dan Turner, este detective de Hollywood, sino como autor, claro, él, tú lo comentabas en alguno de los dos prólogos que has realizado. Claro, ¿cuántas palabras llegaban estos autores a hacer al año, ¿no? Que más de 1 millón de palabras, realmente eran autores muy prolíficos y eran autores también que tocaban todos los palos, porque no solamente Dan Turner, como estamos comentando, fue un personaje recurrente que estuvo desde 1934 hasta 1950, quizás, un montón de años. Hay más de unos 300 relatos, algunas novelettes. Fue un personaje que le dio fama, más o menos, hasta cierto punto fama, le dio éxito, pero él también lo combinaba con otro tipo de, pues eso, de narrativas y de relatos y demás. Has hablado un poco de Menace Pulp, quizás, Shader Pulp, y bueno, incluso otros detectives, no solo Dan Turner, era un género que dominaba sin duda. Y vamos a hablar un poco del autor, sus características y vamos a hablar un poco más a fondo del autor también, qué hizo, porque se recicló después con la caída, después de la caída de los Pulp, y vamos a hablar un poco de Robert Leslie Bellem. ¿Qué podemos decir de este autor también en cuanto a su estilo, a toda su carrera, y apartándonos un poco solamente ya de Dan Turner, no centrándonos solo en el personaje? Pues tú lo has expresado ya hasta cierto punto. Es un caso casi ejemplar, ¿no? De autor profesional de la Pulp Fiction. Era un hombre pues dotado de una capacidad productiva tremenda, ¿no? Como otros contemporáneos suyos, como, no sé, Hugh Becave o bueno, tantísimos otros, ¿no? Que realmente tenían que cumplir necesariamente con una serie de relatos, una serie de palabras, una serie de líneas casi cotidianamente para poder ganarse de una manera decente los medios de subsistencia. La Pulp Fiction se pagaba
bastante mal, lógicamente. Eran revistas también muy baratas y dirigidas a un público obrero y a un público de clase media y clase media baja, y entonces, bueno, pues para que te luciera un poco tenías que trabajar realmente a destajo, ¿no? Hay muchos autores que se atribuyen el ser el autor más prolífico, o sea, Hoffman Price, el mismo L. Ron Hubbard, el creador después de la Dianética, etcétera, pero todos andaban en el mismo negocio escribiendo absolutamente a destajo. ¿Qué tiene eso? ¿Qué condicionante impone? Que la mayoría de los relatos, como también destaca Perelman en su ensayo, en su artículo sobre el autor, están calcados unos sobre otros. Esto es muy normal, no solo en el caso de Vellem y de Dan Turner, sino pues en el del mismo Robert E. Howard y Conan, o en los mismos relatos de Sam Spade o de La gente de la Continental, en general en toda la Pulp Fiction o sus equivalentes en otros países, ¿no? Se me ocurre aquí, porque es un tema que también he tratado con la editorial Valdemar y con otros, el caso de Emilio Carrere y sus relatos fantásticos y de humor, bohemios, etcétera, que bueno, pues como hace Vellem, los escribía una y otra vez cambiando a veces mínimos detalles, ¿no? Y eso también es algo que tienen en común, ¿no? El mundo de la Pulp Fiction, el mundo de Leslie Velen y de sus contemporáneos, con el cine de serie B y con el cine popular, con los géneros y subgéneros populares, con toda la exploitation y demás, ¿no? Un poco la Pulp Fiction es el origen de toda esta explotación comercial cinematográfica que crea también el mundo del serial, el mundo de la serie B, con el que el propio Velen tiene relación. Velen trabaja efectivamente un tiempo como guionista en Hollywood, con no demasiado éxito, pero hace sus cosas. Una de sus novelitas es llevada al cine en la época, ya en los años 40. Y luego, pues él, aparte de escribir en todo ese abanico de publicaciones, también cuentos de terror sexys y violentos y grotescos en los Menace Pulp y demás, pues acaba como guionista de televisión, sí, que es una de las evoluciones lógicas de la Pulp Fiction cuando llega la crisis de las revistas. Por un lado, aparece el mercado del libro de bolsillo, de los pocket books, y por otro lado también el mundo del cómic y el mundo de las series de televisión. Y Vellem se recicla en guionista de televisión con bastante fortuna y trabaja en un montón de series de policíacas, westerns, Perry Mason, Superman, ¿no? El Superman sí, original, exacto. A mí me gusta lo que has mencionado, Jesús, que realmente algunos relatos de Dan Turner, como has comentado, siguen una estructura que puede parecer algo contraproducente, porque dices, siempre va a pasar lo mismo o va a haber los mismos detalles en los mismos puntos en ocasiones. Sin embargo, lo hace diferente y sigue siendo bueno. No sé cómo explicarlo. Tú creo que lo comentabas, es como una suerte de representación del teatro, ¿no? Que todo va a pasar, siempre le van a dar un golpe en la cabeza, o en grandes ocasiones va a perder el sentido, siempre va a morir no sé quién, siempre va a hacer una comparación ocurrente con tal muerto, con tal historia, y sin embargo es capaz de reconducirlo y hacerlo bien. Un poco cuenta siempre la misma historia, pero la sabe hacer atractiva. No sé cómo, muchas ocasiones se influye, supongo, su inventiva, que con las comparaciones, con las bromas, con todo lo ocurrente que era. Pero es curioso, muchos relatos son muy parecidos y sin embargo son muy buenos. Es bastante curioso. Es un aspecto, yo diría, recurrente y característico de la literatura popular. Además, yo diría que incluso de la literatura popular en un sentido profundo, o sea, de la literatura folclórica, de las tradiciones orales, del cuento de hadas. Las estructuras míticas son siempre las mismas. Varían los detalles, hay que darle siempre algún aspecto nuevo de interés, algún giro, algún personaje, pero lo esencial se mantiene porque eso es lo que el lector, el oyente en el caso de la tradición oral, quiere. Estar en la comodidad de sentirse familiarizado con la ficción que le está llegando. Saber mes tras mes o semana tras semana que la nueva aventura de Dan Turner, la nueva aventura de Conan, la nueva aventura de Sherlock Holmes, la nueva aventura va a tener una estructura similar que te permite sentirte agradablemente cómodo en ella. Pasa con las películas, por ejemplo, de James Bond, o pasaba antes de que James Bond se reconvirtiera al nefasto siglo XXI. Y es que siempre empezaban, pues
con un prólogo, una escena de acción espectacular. De ahí, de ese prólogo, sabías que iban a pasar a los títulos de crédito creados generalmente por Binder, maravillosos, con la canción del momento. Y luego ya venía la visita a M, el chascarrillo con la secretaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues venía la misma estructura. Me infiltro con un nombre ficticio en la organización criminal del villano, y luego hay una pelea final en las instalaciones futurísticas y acabo en algún sitio absurdo y extraño haciendo el amor con la chica Bond del momento, ¿no? Y eso era lo que disfrutábamos y lo que disfrutamos. ¿Cuáles eran las variaciones? Pues bueno, el villano podía ser chino o no, podía ser gordo o enano, podía ser... bueno, las chicas Bond podían ser 3 o 5, ahora no llegan ni a 1,5, y todo este tipo de detalles, ¿no? Que hacían que hubiera una variedad dentro de una estructura fija, que eso es lo que de alguna manera caracteriza la ficción popular eternamente. O sea, como digo, desde el cuento de hadas que empieza con Érase una vez y termina con y vivieron felices y comieron perdices, hasta los relatos de Conan, de Dan Turner, o las novelas actuales de cualquiera de los autores que tienen personajes más o menos fijos. O sea, si uno lee las novelas de John Connolly o de Connelly, por citar dos que me vienen siempre juntos a la cabeza, claro, más o menos todas tienen las mismas estructuras. Dejan alguna por en medio que varía un poco, pero si de repente pasas de leerte la primera a la tercera, estás leyendo otra vez la primera con los personajes cambiados y cosas así. Y eso funciona siempre, porque el fan de la literatura popular, que yo me considero a mí mismo como tal, cuando buscamos eso es lo que queremos. Y todo lo demás, pues son ejercicios deconstructivos, desmitificadores, etcétera, que pueden estar muy bien, pero que tienen sus límites y limitaciones, porque al final uno vuelve siempre a lo que quería, y lo que quería es a un bárbaro cimerio destruyendo a un hechicero y llevándose a la esclava a lomos de su caballo, y si no lo obtienes, mal asunto. Una de las cosas también que me ha fascinado a mí de este Dan Turner, y en estos primeros casos está presente, Jesús, es el tema de la falta de secundarios, ¿no? Porque estamos hablando de que es una estructura formulaica completamente, y a lo mejor podías pensar, o yo pensaba, a lo mejor estabas apoyado por personajes recurrentes que van a salir en diferentes relatos durante tantos años, y Dan Turner realmente está prácticamente siempre solo. Solo podemos contar, yo creo, con, no sé decir, no su alter ego, pero su, no sé decir, antagonista, que es el comisario Donaldson, ¿no? El teniente Donaldson. Realmente no hay casi personajes, solamente él y el teniente, que se supone que es su aliado, pero yo no sé hasta qué punto es su aliado. Yo creo que juega muy bien con eso. Cuéntanos un poco cómo consigue prácticamente sin personajes recurrentes que sea un detective que duró tantos años y tuvo éxito. ¿Cómo consigue estructurar eso? Yo creo que eso forma parte del encanto particular de la novela negra clásica americana y del hardboiled. Son héroes solitarios. De repente hay un cambio, entre otros muchos, que introduce con respecto a la estructura del relato policial detectivesco clásico, donde siempre o casi siempre está el sidekick, está el ayudante, está, bueno, pues esa figura arquetípica también del Dr. Watson, con otros 1000 nombres, pero que sabemos que juega ese mismo papel de cronista, narrador, aclarador y apoyo, ayuda y bueno, hombro sobre el que descanse el héroe cuando convenga, ¿no? En cambio, la tradición del hardboiled es otra. Ahí introduce un cambio que, si te das cuenta, también nos encontramos en los grandes nombres del género. O sea, quitando esos elementos que pueden ser el policía renuente y perseguidor, que unas veces es aliado y otras intenta enchironarle, que a veces se repite también en otros personajes, y como máximo también la secretaria característica, ¿no? La Belda, por ejemplo, de Mike Hammer, quitando esos elementos, el héroe de la novela negra clásica, del hardboiled, el héroe
es un héroe solitario. Es un héroe solitario, ya sea porque es un romántico amargado que no le ha ido nunca bien con las mujeres, ni tiene amigos y tal, o simplemente porque en el caso, por ejemplo, de Dan Turner es tan insoportable que no creo que pudiera tener amigos de verdad en ninguna parte, porque estaría dispuesto a traicionarlos por un puñado de dólares, como diría Sergio Leone. Entonces, yo creo que ahí el personaje de Bellem está en la misma liga que la mayoría de estos detectives que son caballeros andantes en algunos casos, pero que son caballeros andantes modernos. Son más descendientes del vaquero solitario, del Poor Lonesome Cowboy y de este tipo de personaje, del desesperado, que del detective clásico. Antes también, pues eso, citabas a Conan, ¿no? Parece peculiar que salga tantas veces a relucir el nombre del bárbaro cimerio de Robert E. Howard cuando hemos venido a hablar de Dan Turner, de detectives y de novela negra, pero no somos nosotros los primeros en haber notado que los cuentos de Conan de Robert E. Howard son hard-boiled y son cuentos que tienen también una estructura muchas veces casi de enigma criminal, pero en clave de espada y brujería, y donde Conan también tiene ese carácter, esa personalidad difícil de manejar del héroe solitario, que además de alguna manera le gusta serlo, ¿no? Y ahí yo añadiría lo que decía, ¿no? Que aparte de eso, Dan Turner parece un tipo bastante poco de fiar, como para tener demasiados amigos y mucho menos un sidekick, un Dr. Watson que estuviera siempre a su lado, porque probablemente acabaría por traicionarlo de una forma u otra. Jesús, la verdad es que yo creo que Dan Turner, detective de Hollywood, primeros casos, ha sido un trabajo, la verdad, duro. Espero que podamos continuar, quizás. No sé yo si ojalá pudiéramos sacar un nuevo volumen. Está el de Valdemar, que es una buena selección. En este caso son cronológicos, desde el punto de vista ordenados en el tiempo, de publicación desde el 34. Yo creo que es muy interesante ver esa evolución y sería quizás más interesante que continuara. También está bastante, no sé si has leído alguna, supongo que sí, que luego hizo novelets. Luego hizo historias, relatos un poco más cortos, algunos magazine PAL, estos magazines incluían novelets, incluían ya pues de más páginas y tal. Y yo no sé si has leído, pero yo, por ejemplo, creo que es un poco inferior cuando es más largo. Yo creo que ya Robert Leslie Bellem dominaba, no solo en Dan Turner, sino en otros de sus relatos, dominaba quizás esa extensión, estaban ya tan acostumbrados que en obras un poco más largas, tiene algunas novelas, como has comentado, recuerdo la de Blue Murder, que no la hemos leído, creo. Pero yo creo que estaba más, estos autores se sentían más cómodos o ya habían desarrollado ese modus operandi de trabajo de vivir en este tipo de relatos que las extensiones variaban ligeramente, pero se mueven en torno a 7.000 palabras, un número de páginas siempre que era bastante parecido. No sé si has leído alguna novelette y qué te parece cuando se sale un poco de esa extensión, cuando Dan Turner se adentra en casos más largos, por así decirlo. Pues debo confesar, ya que estamos así sometidos a un tercer grado digno de una comisaría de suburbio, que no he leído ninguna de las novelettes, no he tenido tiempo y bueno, leo en inglés con cierta soltura y demás, pero no con tanta facilidad como para dedicarle más tiempo del que quizá, bueno, debería, ¿no? dedicarle. Pero posiblemente tengas toda la razón, porque obviamente gran parte de los clásicos de la Pulp Fiction fueron poco dados a las extensiones largas. Quiero decir que ni siquiera Lovecraft escribió realmente novelas largas, o sea, más allá de Las montañas de la locura, el caso de Charles Dexter Ward y poco más, que son prácticamente también novelas o novelas cortas, ¿no? Robert E. Howard igual, ¿no? Se manejaban en los formatos cortos y como mucho en la novela, y yo creo que hay muchos más ejemplos, ¿no? Las excepciones pues son los clásicos de tipo Hammett, Chandler, etcétera, que en realidad lo que hicieron fue reconvertir la mayoría de estos relatos en novelas. Cuando llegó también la crisis de las revistas y empezó el mercado del pocketbook, muchos de ellos, bueno, pues lo que hicieron fue refundir estos relatos, ampliarlos y sacarlos en formato más extenso. Pero vamos, prácticamente todas las novelas de Chandler famosas de Philip Marlowe y demás tienen antecedente en relatos cortos, y lo mismo también prácticamente con las de Sam Spade, aparte de que incluso las novelas eran publicadas
también por entregas, ¿no? Digamos que el formato pulp ideal es el del relato o como máximo la nouvelle, ¿no? Y me imagino que efectivamente, pues tú que has leído alguna de ellas, te habrás encontrado seguramente con esta situación, ¿no? De a lo mejor no ser tan explícito, no ser tan rápido, no perderse a lo mejor un poco, ¿no? En la necesidad de ampliar. Si se alarga, igual es generalizar, porque también son casi 300 relatos, hay más acertados o menos, mejor y peor, es evidente, ¿no? Pero sí que en las novelas un poco más largas o en los relatos más alargados sí que lo noto un poco más desafortunado. Jesús, no sé si hemos hablado, lo vamos a tocar un poco, si os apetece. ¿No es políticamente correcto hoy en día publicar Dan Turner? Hemos hablado antes, fuera de micro, un poco de estos temas. Tema de censura, el tema es una obra de 1934. ¿Cómo es posible que algo que se publicaba legalmente en Estados Unidos, dentro de una revista popular, en este caso de los pulp, hoy en día a lo mejor podría estar peor visto hoy en día, ¿no? El tema explícito en cuanto a gore o sangre, no existía el gore todavía, ¿no? ¿Cómo no es un poco surrealista, ¿no? Que a día de hoy algunas cosas, tú lo comentabas en ocasiones también con el cine o con otras artes, que yo no sé si estamos dando pasos hacia atrás. ¿Qué puede tener Dan Turner de malo? ¿Por qué podría ser políticamente incorrecto publicarlo? Y en vez de avanzar vamos hacia atrás. ¿Qué está pasando, Jesús? Bueno, yo creo que de alguna manera ya lo has dicho en el propio enunciado de la pregunta, pero yo añadiría que realmente, en realidad, eso es lo que hace más atractivo a Dan Turner todavía en nuestros tiempos. Yo creo que tenemos que empezar a aplicar los principios de la psicología inversa al momento actual de neopuritanismo y de sensibilidad a flor de piel, de políticas identitarias tan exacerbadas que a todos nos ofende o nos afecta algo que pueda decir alguien acerca de prácticamente cualquier cosa, y lo que tenemos que hacer es precisamente aprovecharnos de eso para jugar la baza que al fin y al cabo jugaban también en su momento, que era la baza de escandalizar y la baza de ir a la contra, la baza de recuperar algo que en realidad la literatura popular y la cultura pop no pretendía tener per se, que es la naturaleza transgresora, la naturaleza rebelde, la naturaleza a veces incluso que podemos reapropiar políticamente para luchar contra otras circunstancias, y que se ha hecho así a lo largo de las décadas. Lo hicieron los surrealistas con la novela gótica, con Fantomas, con el folletín, etcétera. Pues lo han hecho muchos movimientos artísticos o intelectuales, el situacionismo, etcétera, con estos elementos, ¿no? que pone la cultura popular a nuestra disposición, y que de repente convierten lo que eran relatos de puro entretenimiento, de consumo, para pasar el rato, que en su momento obviamente podían también ofender a ciertas personas, pero seguramente no lo ofendían porque no sabía ni de su existencia, porque hacía lo que es más racional, que es no leer lo que no le gustaba, que es algo que parece que ahora... Muy fácil. Sí, es tan fácil que de hecho en realidad la gente lo hace porque no lee aquello de lo que luego se queja. Por eso también se queja de ello, porque es mucho más fácil quejarse sin conocerlo y sin leerlo, sin esforzarse en saber si hay o no motivos reales por los que ofenderse, que tener que dedicarle todo ese tiempo a una lectura o al visionado de una película. Recientemente, en efecto, hemos tenido bastantes ejemplos cinematográficos. No hace mucho escrito acerca de ello, con referencia a lo que el viento se llevó. Al día siguiente de publicar ese artículo nos enterábamos en un cóctel de que la Cinemateca Francesa había poco menos que excomulgado El último tango en París con Marlon Brando, de Bertolucci, y así todos los días. Pero en realidad son acciones tan absurdas y digamos que ridículas como ineficaces, porque de momento al menos nuestro estado distópico actual no ha dado el paso definitivo hacia el totalitarismo. Entonces, como muchas veces dicen los defensores de esta especie de política o de esta idea de la, entre comillas, cancelación y de este despertar woke y tal, no se censura nada.
Y es cierto. O sea, vale, la Cinemateca no va a volver a poner El último tango en París. No te preocupes, ya me la descargaré y la veré en casa tranquilamente. Y como eso, mil cosas. Puede conseguir el efecto contrario, ¿no? Eso es lo que yo confío en que, pero como te decía, ¿no? Es este tipo de acciones que ya están alarmando incluso a personas de ideología progresista, personas que han defendido estos principios identitarios e inclusivos, etcétera, ya algunos se empiezan a sentir afectados porque también a veces, bueno, pues si escupes hacia arriba, a veces también te salpica después y te cae. Y ya sabemos muchos casos de directores de cine, de escritores, de escritoras, de actrices, de actores, que partiendo en su momento de estar sumergidos en este movimiento, de repente al decir o hacer una manifestación o tener una actitud que no cuadra con la ortodoxia del momento, pues les ha tocado a ellos la papeleta y se han convertido en anatema para sus propios correligionarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo bueno de editar ahora personajes como Dan Turner y de recuperar toda esta narrativa de la Pulp Fiction, como recuperar todo el cine de exploitation de los años 60 y 70, como el volver a traer a la actualidad la serie B de verdad, de verdad, y incluso el cine de autor de esa misma época, el cine de los años 60 y 70 de autor, como el propio Último Tango en París, que ahora mismo es inaceptable. Precisamente mantenerlo al alcance de todos los consumidores, el tenerlo de alguna manera como bandera nos puede ayudar a venderlo, nos puede ayudar a sobrevivir en un momento, en un mundo en el que parece que estamos condenados a la extinción, que probablemente lo estemos, pero bueno, también hay animales extintos que siguen por ahí. El celacanto creo que lleva miles de años por ahí flotando en las aguas y yo confío en que por lo menos nos dejen seguir siendo celacantos. Ojalá, Jesús, ojalá. No lo hemos comentado, pero estamos abiertos a cualquier pregunta que queráis hacer. Si cualquiera por ahí quiere intervenir, pasamos el micro, si queréis comentar cualquier cosa. Yo te quería comentar, Jesús, que no sé cómo vamos de tiempo, porque habrá un rato para firmas, creo. No sé si cerramos 8:30. No he preguntado a Juan. No sé la hora. 8:30, ¿verdad? Pues sí, estamos ahí un poco ahí de tiempo ya un poco. Igual no lo repensamos, ¿no? Yo te quería comentar también los mecanismos que usa en Robert Leslie Bellen, en este Dan Turner, porque yo al traducirlo inevitablemente, como escritor que soy, pues también he intentado buscar cómo se lo monta, ¿no? Cómo se lo monta para engañarnos, para hacer esos casos interesantes, esconder esos culpables, y tiene mecanismos en ocasiones un tanto más trabajados. Si lees muchos relatos de Dan Turner, empiezas a verle algún patrón que otro, pero va cambiando y en ocasiones a mí me gusta, de hecho me ha fascinado, algunas resoluciones que son muy típicas del pulp hasta cierto punto, ¿no? Muy atropelladas, muy un poco surrealistas, no sé cómo calificarlas, ¿no? Pero sin embargo son satisfactorias, ¿no? Tiene algún relato en concreto, no vamos a desvelar cuál de estos primeros casos, tiene algunas resoluciones o algunos detalles en esa resolución del culpable, del crimen, que son realmente, no sé, yo no he visto nada similar, me quedo muy alucinado. Creo que sabes por dónde voy. En ocasiones te quedas un poco, cómo le da la vuelta al final, ¿no? Y cómo consigue ahí rematar el caso. Yo creo que eso es la esencia misma del pulp y de la mejor literatura o la mejor, peor literatura popular de todos los tiempos. Es la falta de prejuicios absoluta. O sea, desde el punto de partida, desde los métodos criminales, que no le importa para nada buscar desde los más exóticos a los más banales y que, bueno, pues no. En ese sentido, los relatos de Bellen están a la altura de Agatha Christie. Es capaz de utilizar venenos y recursos absolutamente inverosímiles como el que más, ¿no? Luego esas resoluciones que tú dices y lo que comentábamos antes, ¿no? De estas intuiciones brillantes que de repente, ¡pum!, le llevan a la resolución del caso. Yo creo que eso es fantástico, en el sentido de que no le exige ni le exigimos una verosimilitud que no es necesaria para ese entorno. Hemos hablado, te has referido tú en varias ocasiones al humor. ¿Es un humor voluntario o involuntario? Yo creo que los dos. Yo creo que esto ocurre exactamente igual que con gran parte de la serie B y con el cine de exploitation. Hay
cosas que nos hacen gracia por el contexto en el que fueron y no están puestas para ser a lo mejor estrictamente divertidas, pero el paso del tiempo o los cambios en las costumbres a nosotros nos lo hacen resaltar como algo divertido y humorístico, pero sí hay una cantidad inmensa de humor voluntario e incluso, como tú decías, hay un elemento paródico y autoparódico que es asombroso que esté presente ya en el hardboiled y en el arquetipo del Private Eye, del PI, del detective privado, tan pronto. Es decir, nos creemos que eso es algo que hemos visto en series de televisión modernas, que hemos visto en películas paródicas, ¿no? O que son cosas que hicieron películas que deconstruían el personaje, como El largo adiós de Robert Altman, etcétera, y de repente te lo encuentras ya en estos cuentos de la época, te encuentras con un personaje que es tan la esencia pura y dura del detective privado, que es una risa y que es evidente que el autor es consciente de ello. O sea, ese típico hombre que vale lo que su pistola, que todas las mujeres caen desmayadas en sus brazos, que recibe el golpe en la cabeza episodio tras episodio, etcétera, etcétera, ¿no? Y que resulta absolutamente delicioso y disfrutable, ¿no? A mí me trae a la memoria las aventuras también, por ejemplo, en el otro extremo del abanico de la ficción detectivesca de Harry Dixon, las escritas por Jan Ray, que son también absolutamente delirantes, con vueltas de tuerca insostenibles e insospechadas, pero que juegan con ese elemento de la imitación Holmes y Watson, pero con el mismo desparpajo absolutamente pulp y absolutamente extravagante y extrovertido. Es decir, sabemos en qué juego nos encontramos, ¿no? No nos vamos a poner a exigir a Harry Dixon ni a Dan Turner que nos hagan de repente una larga exposición de cómo averiguaron las cosas, de cómo llegaron, o que Dan Turner tenga, qué sé yo, una madre internada en un sanatorio con Alzheimer, un viejo amigo de Vietnam que se está muriendo de cáncer, etcétera. Eso ya lo dejamos para los suecos y para los de ahora y tal, que necesitan eso, 1500 páginas para contarte un crimen generalmente igual de estúpido y de absurdo que los que hay en los relatos de Dan Turner, solo que muchísimo más aburrido. Amigos, lo vamos a ir dejando porque tenemos que guardar un ratito para las firmas. Si alguien quiere preguntar alguna cosita, queréis intervenir, estamos abiertos. Es muy fácil con Jesús hacer una presentación, me he dado cuenta que es más fácil de lo que pensaba. Espero que os guste este Dan Turner, detective de Hollywood, primeros casos, son sus 7 primeros relatos, una invitación para adentrarnos en este particular mundo del pulp y este particular mundo tan especial, muy divertido, es realmente divertido, tenéis acción, tenéis detectives, tenéis una época ya pasada, el mundo del cine, este cine tan espectacular de Hollywood de esa época. Yo creo que es muy interesante, os lo recomendamos, muchas gracias por asistir. Y ahora firmamos algunos, si queréis. Sí. Que me he acordado, creo que un artículo tuyo, Jesús, que hablabas de otro tema. Un artículo tuyo, Jesús, que hablabas, creo que de otro tema más o menos tabú, o que curiosamente ha desaparecido mucho el sexo, vamos. El sexo ha desaparecido de mucha. O sea, de la literatura y del arte, vamos, es como una cosa. A lo mejor la música, dentro de la música, el reggaetón, pues dices, bueno, pues vale, pero es que no es lo mismo. Sí, no, efectivamente, una de las cosas que se disfrutan de los relatos de Dan Turner, que para eso se publicaron en los Spicy Pulps, que ya es un concepto que simplemente ahora resucitarlo te llevaría también probablemente a los juzgados, pero efectivamente lo divertido es que constantemente hay erotismo. Hay un erotismo muy loco, muy, yo diría que directamente muy sano, que es el de las mujeres fatales, el de los romances instantáneos, el del sexo barato y la muerte fácil, ¿no? Pero efectivamente todo eso ahora mismo es tabú porque los relatos de Dan Turner, desde la óptica actual de las políticas de género, pues son una cosificación de la mujer a niveles absolutamente demenciales. Claro, también son una cosificación del hombre, porque no es que Dan Turner tenga una profundidad psicológica y una problemática especialmente interesante, ¿no? Y compleja, pero da igual, con lo que no se puede jugar ahora es con las cosas de comer. Entonces, el marisco en Navidades, pero el resto del tiempo fuera del menú. Está clarísimo. Muchísimas gracias, muchas gracias Jesús, Juan. ¿Hay una preguntita por aquí? Por ahí, sí, aquí el amigo Hasbi. No llega el micro, acércate, compañero.
Tenía que haber soltado el cable. Nada, solo quería apuntaros que esto de la censura, la censura actualmente no es una censura del Estado. La censura te la da el propio entorno. Yo soy también músico y, bueno, menos en el reggaetón, como bien dices tú, que en el reggaetón se puede decir cualquier barbaridad, pero bueno, hablamos de música, no de reggaetón. Entonces, a ver, el tema es que realmente tú llega un momento en el que no puedes hablar de determinadas cosas de determinada manera porque sabes que al final necesitas que el público acceda a tu trabajo. Entonces sabes que si hablas de determinada manera no se va a acceder a tu trabajo. Por eso es valiente el hacer este tipo de publicaciones, aunque sea, bueno, viniendo de otros entornos. O sea, la censura no nos la pone el Estado, la censura nos la ponemos nosotros mismos, porque sabes que si no pasas por ahí no vas a poder. Pongo un ejemplo muy claro. Hace unos años se montó un lío muy grande porque en Operación Triunfo hubo un concursante que se negó a decir una palabra en una canción de Mecano. No podía decir maricón. De Mecano, los de Mujer contra Mujer. Pues hoy en día no se puede decir maricón. Aunque los homosexuales lo dicen sin ningún tipo de tabú entre ellos, pero no se puede decir. Entonces la censura es una censura que nos autoponemos nosotros. Y por eso aplaudo este tipo de iniciativas. Estoy bastante de acuerdo, pero matizaría en el sentido de que efectivamente no hay una censura organizada desde el Estado, centralizada, pero sí que hay una directriz que viene de las instituciones, muchas veces de las instituciones oficiales, algunas veces también de las privadas, que nos dan más o menos trabajo a todos los que nos movemos en un entorno artístico o cultural. Con lo cual sí, es autocensura, porque tú sabes que si utilizas ese lenguaje o esos temas no te lo van a publicar, no te lo van a pagar, no te lo van a presentar, no lo van a proyectar, etcétera. Pero al mismo tiempo sí hay una intervención más o menos sutil, pero una intervención también más o menos directa de las instituciones que dependen del Estado y de las que depende la cultura, que es también un resultado de que hemos dejado que la cultura se quede en manos de las instituciones políticas y de las instituciones del Estado, que es algo que no debería haber pasado y no debería pasar nunca, porque luego el resultado perverso que tiene es este, que si el Estado impone, aunque sea de una forma torticera y enrevesada, un lenguaje determinado y un código moral determinado, no te va a decir esto está prohibido, te vamos a meter en el campo de concentración, te vamos a reeducar, pero te están reeducando y te están obligando a que te autocensures tú mismo si quieres seguir cobrando. Cuando, si no dependiéramos de estas instituciones públicas y algunas privadas que a su vez también tienen participación del Estado, podríamos decir lo que nos diera la gana y vivir de ello. La cultura ahora mismo, el problema que tiene es este. El problema es que la cultura ha dejado de ser subversiva para ser subvencionada, y la subvención acaba con todo. Siempre nos queda el reggaetón. Sí, yo creo que sí. Amigos, muchísimas gracias por asistir. Esperemos que os guste este Dan Turner y que si no lo tenéis, que lo compréis, porque todo esto, el que haya más aventuras de Dan Turner, depende fundamentalmente algo de depende. Que se vendan las anteriores, y eso es importante también. Ojalá pueda haber más. Un aplauso para vosotros. Gracias. A ti.